Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta tercera fecha de nuestra Semana del Periodismo 2021 que estamos celebrando aquí en Toulouse-Lautrec. Hemos tenido una semana, unas charlas muy intensas, muy gratificantes, estas primeras que estamos generando para los futuros periodistas que están con nosotros. Hoy día nos toca el turno del periodismo científico en América Latina. Tenemos dos invitadas que son extranjeras, una de ellas es María Elisa Santillán desde México e Inés Guzmán desde Argentina. Con ella vamos a estar en unos minutitos nada más. Estamos esperando a que María Luisa se conecte. Nos han informado que ya está conectada Inés. Vamos a esperar ahorita nada más a María Luisa. Si nos escuchas, por favor, hay una función para levantar la mano para poder ubicarte. Lo mismo para Inés, para darte ya la... Ahí está, creo, nos acaban de levantar la mano para poder ubicarte y poder darte la coexposición para que Ya está, puedan Emilio. conectar su cámara. Ya Perfecto. está. También recordarles, antes de que pasemos a nuestras dos invitadas, que mañana tenemos una fecha extra, que es la de tendencias y actualidad en el periodismo deportivo, con Fernando Egusquiza, periodista deportivo con más de 20 años de experiencia y además es el actual jefe de informaciones en Latina, en Canal 2. Esa es nuestra fecha extra que va a ser mañana miércoles a las 9:30 de la mañana como previo a lo que es las eliminatorias. Bien, tenemos como invitado a nuestro docente Javier Contreras, quien va a ser digamos, el que nos va a introducir a este tema, el periodismo científico, con sus invitadas. Así que adelante, Javier, si nos escuchas, por favor, el panel es tuyo. ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un saludo grande para Inés y para María Luisa, que ya a esta hora de la tarde nos están acompañando. Y también para todos los colegas y estudiantes de periodismo presentes en esta tercera fecha de nuestra así denominada Semana del Periodista. En los días anteriores hemos tenido a colegas, a destacados colegas peruanos, a Edmundo Cruz, un destacado periodista de investigación, a Daniel Llovera, que también hoy hace periodismo de investigación desde las plataformas digitales. Y el día de hoy me complace presentarles a dos colegas, a dos amigas que se dedican a la divulgación científica, como son Inés Guzmán y María Luisa Santillán. Brevemente me gustaría presentarlas antes de darles el paso. Inés es periodista con más de 16 años de experiencia en Latinoamérica y Estados Unidos. Es además trainer justamente de temas relacionados a ciencia, salud, en la Fundación Thomson Reuters, donde ha dado cursos de capacitación a periodistas de diferentes países desde el 2013, uno de ellos, por supuesto, yo, que soy su orgulloso estudiante, y nos ha guiado justamente a reporteros de la región en el desarrollo de reportajes de investigación. Ha trabajado en la agencia Reuters como corresponsal en Argentina, editor en Chile. Además, tiene una extensa experiencia cubriendo campañas electorales en Latinoamérica y cumbres internacionales. Ha sido corresponsal de la agencia EFE en Venezuela y tiene un máster en ciencias políticas con mención en relaciones internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente Inés vive en Houston, Estados Unidos, y desde ahí justamente se dedica a ser capacitadora, trainer de diferentes talleres de periodismo, uno de ellos, por supuesto, dedicados a los temas de salud, de ciencia, de medicina. Además nos acompaña María Luisa Santillán Silva, desde México, es periodista desde hace más de 20 años. Ella ha desarrollado esta larga carrera enfocada siempre en temas periodísticos de ciencia y divulgación científica. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde colabora desde hace 10 años en el portal Ciencia UNAM de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Es maestrante en periodismo ambiental. María Luisa ha realizado diversos trabajos, entre ellos, 2 de ellos fueron reconocidos por el taller de periodismo científico del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y la Facultad de Medicina de la UNAM. Es autora del libro Circuito Interior, Los deportistas por dentro. Ha sido guionista de radio, reportera y editora de revistas médicas y ha cursado diversos talleres de periodismo científico. Dentro de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia,
También fue parte del equipo de producción del programa de radio A la Luz de la Ciencia, el cual se transmitió varios años por Radio UNAM. Asimismo, ha cursado el diplomado en divulgación de la ciencia, que se imparte en esta misma casa de estudios, e impartió el taller de entrevistas en la gira Conciencia de la DGDC, de la Dirección General de la Divulgación de Ciencias. María Luisa, por supuesto, ha laborado también en otros medios como la revista Médicos de México, Familia Médica, Senca Quali, así como en las revistas Yo con Diabetes y de Transplantes del Centro Nacional de Transplantes. Ella ha sido tallerista de la Fundación Thomson Reuters, por supuesto, y en la actualidad es becaria de la Fundación Gabo en el taller Inmersión en el Periodismo sobre Ciencia, un método para desconfiar. Realmente dos colegas con currículos impresionantes, con experiencia vasta, a quienes por supuesto les doy la bienvenida, y como para que se presenten, para una primera interacción, quisiera preguntarles, a la luz del tema que hoy nos reúne, que es el periodismo científico en tiempos de la COVID, ¿cómo ha sido justamente este año y pico que ya llevamos, año y medio, más de año y medio que llevamos informando de temas relacionados a la COVID? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la divulgación científica en este año y pico? No sé, Inés, María Luisa, ¿quién quiere empezar? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con todos ustedes, un saludo desde acá, desde México, y bueno, muy emocionada de participar, de estar también al lado de Inés, que también fue mi maestra, y agradezco mucho la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido este año para nosotros en el portal en donde trabajamos? Bueno, pues hemos tenido ahorita muchísima información que compartir, porque hoy más que nunca, bueno, yo creo que la pandemia nos vino a traer a generar un montón de información científica en muchos ámbitos, no nada más las vacunas, que uno de los que hemos trabajado recientemente y fue donde nos conocimos, sino también en la generación de este conocimiento que ahorita pues, está abierto, mucho de este conocimiento que se ha generado alrededor de COVID está abierto a la población, no ha sido como otros conocimientos que tienen que pagar uno a la revista para que se pueda uno enterar, no, ahorita todo está abierto. Y además, como nunca hemos visto también una colaboración entre instituciones de todo el mundo, lo cual también ha llevado a que, pues, por supuesto, las vacunas se hayan desarrollado de una forma más rápida. Pero para nosotros, pues sí es mucha información porque además, bueno, yo trabajo en una institución educativa y ahí tenemos pues la obligación también de generar información que sea veraz para no confundir a la población, que sea oportuna. Trabajamos en muchos tipos de formatos nosotros, no nada más en el portal, hacemos carteles, hacemos revistas también, hacemos programas de radio, programas de televisión. Entonces, bueno, pues estamos llenos ahorita de información, pero lo más importante es que también dentro de la DGDC, bueno, de divulgación de la ciencia donde yo laboro, tenemos que coordinarnos bien porque pues es tanta la información que de repente también nos ha ocurrido que estamos repitiendo la información en otros medios, aunque bueno, también son diferentes públicos, pero sí es un trabajo ahorita muy extenso. De hecho, el portal tiene un micrositio para información sobre COVID. Antes de esto, bueno, pues obviamente ese micrositio no existía, pero sí es algo que se está alimentando ahorita constantemente. De hecho, pues en las reuniones editoriales que tenemos, siempre es uno o dos temas de COVID, uno o dos temas de COVID, y es un tema que pues no dejamos nosotros hasta la fecha de estar tratando. Sí, sí, María Luisa. Inés, no sé, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Sí, estaba escuchando con mucha atención a María Luisa. Primero que nada, hola a todos. Gracias por la invitación al instituto y en especial a Javier, y un gusto compartir el panel con María Luisa hoy. Y retomando tu pregunta y también lo que decía María Luisa, me quedo con el concepto esto de que hay mucha información. Este es uno de los grandes desafíos, yo creo, que tiene la pandemia. Yo creo que el mundo vive de cierta forma dos pandemias, ¿no? Una, la pandemia claramente del COVID-19, pero la otra es lo que se ha llamado la infodemia, ¿no? Este exceso de información, esta proliferación
de noticias que no todas lamentablemente son confiables, ¿no? Es la primera pandemia que vivimos con redes sociales, y eso le da un carácter completamente distinto. Entonces, yo sé que aquí en este seminario están futuros periodistas o muchos estudiantes de periodismo, ¿verdad? Entonces, quería remarcar eso, qué hacer frente a la desinformación, ¿no? Y creo que aplicar el rigor periodístico es esencial, es encontrar fuentes confiables, elaborar artículos veraces. María Luisa decía, creo que información oportuna, ¿no? Esto es clave, sobre todo frente al movimiento que estamos viendo antivacunas, ¿no? Se están propagando mitos sobre las vacunas casi como un virus, todos los días. Entonces creo que nosotros como comunicadores y como periodistas podemos jugar un papel clave para llevar información que tranquilice a la ciudadanía. Sí, sí, justamente aquí en Perú, Inés, María Luisa, estamos en todo el proceso, justo como toda la región, ¿no? Avanzando en la medida de lo posible en la vacunación. Más o menos ya el 40% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna, pero hay muchos, incluso supuestos doctores que salen en medios de comunicación, incluso advirtiendo que vacunas que han sido validadas por la OMS, como es la Sinopharm, no sirven, ¿no? Y lo que ha pasado es que muchos ciudadanos pues llegan a los vacunatorios y preguntan, ¿qué vacuna están poniendo? Y si le dicen Sinopharm, se van del vacunatorio y no reciben la vacuna. ¿Qué rol creen ustedes que debemos tener los periodistas que nos dedicamos a divulgar este tipo de temas científicos en medio de esta infodemia que nos decía Inés, ¿no? En medio de esta voraz llegada de información que a nosotros mismos se nos hace difícil discriminar cuál es cierta, cuál no, cuál viene de buena fuente, cuál no? Yo les comentaba antes que una de las personas que decía que esta vacuna Sinopharm era agüita es hoy congresista de la República, ¿no? Entonces, ¿qué rol debemos tener los periodistas en medio de una situación tan compleja y que va quitando tantas vidas? No solo en el Perú ya tenemos más de 180,000 personas que han muerto por culpa de la COVID, ¿no? Entonces, claramente hay una tarea que nos convoca. No sé si empezamos con Inés esta vez para ser democráticos. Sí, ahí estaba activando mi micrófono. Sin duda, sí, es un gran desafío, ¿no? Todas estas noticias vinculadas con la salud siempre capitalizan el miedo de la gente, ¿no? El miedo de la ciudadanía, son miedos lógicos, son dudas, son temores. La vacuna se ha desarrollado en tiempos récord y mucha gente esto le llama la atención y quizá con razón. Entonces creo que nuestro rol como periodistas es ir a las fuentes, consultar a los expertos y tratar de evitar generar situaciones de pánico y explicarle a la ciudadanía que las vacunas salvan vidas y por qué hay que vacunarse. Creo que ahí está nuestro papel. No sé si María Luisa está de acuerdo. No, por supuesto. Yo a esto que comenta Inés también le agregaría un problema del periodismo científico como tal, y es que no ha sido nunca visto como algo que interese a los medios de comunicación. Entonces, por eso mismo ha habido muy poca especialización entre los periodistas. Tan solo lo vemos ahorita con la pandemia. No recuerdo si fue en el taller que nos brindó Inés y Moni, que se decía que ahorita periodistas de cualquier fuente están también transmitiendo la información sobre las vacunas y sobre COVID. Entonces no hay una especialización y eso nos lleva a que de repente se transmita la información de una manera no tan adecuada. Entonces yo creo que tendríamos que estar especializados porque en esa medida vamos a poder nosotros conocer cómo es la metodología científica. Y entonces ahorita lo vimos que qué importante es saber cómo se hace una vacuna, cuáles son las tecnologías para la vacuna. Entonces, pues yo creo que de entrada, especializarnos, leer mucho. La ciencia es complicada, más uno que se dedicó más a las áreas sociales de las ciencias sociales y de repente ya te estás metiendo en terminología científica, pues no es tan fácil a veces entenderla. Entonces, pues yo creo que especializarnos y no caer en estos rollos de infodemia o de
sobresaturarnos de repente de cosas que salen del contexto y pues que también nos llevan a tener alguna transmisión de la información de una manera errónea. Sí, coincido con María Luisa, ¿no? También es una situación que cambia constantemente. Cuando creemos que tenemos todas las respuestas, de repente nos cambian las preguntas, ¿no? Como se dice, no siempre sabemos a qué fuentes consultar. Estamos abrumados con tanta información, también somos parte de la sociedad y como tal tenemos miedo de enfermarnos o nuestros familiares también se han enfermado, miedo a perder nuestros empleos porque la pandemia ha puesto patas para arriba a todo. Entonces estamos en una situación sin duda complicada, sí, no es fácil. Quiero dar un mensaje de optimismo a los futuros periodistas, pero es una situación compleja, sin duda. Sí, nosotros, y digo nosotros porque cuando empezamos en el periodismo, el reto era meterse a un medio grande, ¿no? Yo cuando estudiaba, ese era el objetivo cuando uno era estudiante de periodismo, como sea, meterse a un medio tradicional, un medio grande. Me imagino que Inés y María Luisa también, no, Inés estuvo en Reuters, María Luisa también ha estado en revistas importantes de México, pero el día de hoy el objetivo y la pregunta es porque aquí, ustedes saben, básicamente tenemos estudiantes de periodismo, el objetivo debería ser el mismo, dada la nueva configuración de la carrera. O sea, en adelante los chicos van a tener que saber mucho más temas de ciencia de lo que sabíamos nosotros cuando salimos de la universidad, ¿no? María Luisa, te cedo si quieres. Creo que... A ver, está congelada, ¿no? Sí, está congelada. Se le fue internet. A ver, retomando tu pregunta, el periodismo está atravesando una etapa de transformaciones gigantesca, ¿no? Creo que, o sea, muchas industrias con la tecnología están experimentando cambios, pero el periodismo creo que es una de las industrias que más cambios está experimentando. Desde que yo estudié periodismo, vamos a decir, varios años atrás, sí, nuestro objetivo era trabajar en un diario, ¿no? El diario era el medio por excelencia, más confiable, y yo creo que eso ya ha cambiado, han surgido muchísimas tecnologías. Bueno, tú, Javier, lo sabes, trabajas en podcast, pero de todas formas yo creo que siguen aplicando las mismas reglas, el rigor periodístico, escribir artículos que sean equilibrados, imparciales, eso no cambia y es lo que nos diferencia, porque se habla del periodismo ciudadano, ¿no? Como que cualquiera ahora que tiene un teléfono es periodista. Yo creo que no, o sea, cualquiera sí puede transmitir, subir un Twitter, publicar una foto en Facebook, pero el periodista tiene la obligación de contrastar esa fuente, de chequear, de ver que sea verdadera. Ese es nuestro rol. Y específicamente con el COVID podemos ayudar a combatir la desinformación. Hoy por hoy la tecnología es una aliada nuestra, hay muchísimas herramientas como, sí, no sé, la búsqueda de imagen reversa de Google o herramientas de geolocalización como Google Maps que nos permiten subir una foto y ver si esa foto realmente corresponde a la noticia que nos están contando, o si es una foto trucada, o si es una foto que corresponde a otro evento que ocurrió años atrás. Entonces, si bien todo está cambiando, al mismo tiempo nada está cambiando. Ese sería un poco como mi mensaje. Sí, ese es el... Seguimos siempre, seguimos el mismo... La misma tarea de toda la vida, ¿no? De validar, de contrastar, sigue siendo esa nuestra tarea. Yo quería, antes de hacer la siguiente pregunta y en lo que esperamos a María Luisa, que María Luisa vuelva, invitar a los presentes a hacer las consultas que puedan tener mediante el chat. Yo se las iré transmitiendo a Inés y eventualmente a María Luisa, que creo que ha perdido conexión porque tampoco me responde por el chat, entonces en lo que le esperamos. Qué lástima. Entonces, yo quería, aprovechando en lo que vuelve María Luisa, preguntarte, ¿cómo sientes ahora desde tu labor de trainer en la Fundación Thomson Reuters, cómo sientes a los periodistas de la región? ¿Crees que estamos por el camino correcto, informando del camino de forma adecuada? Yo noto quizá dos cosas. Un gran deseo de aprender, de seguir capacitando. Los talleres que doy para la Fundación siempre reciben muchísimos inscritos, salen muy buenos reportajes, conozco periodistas geniales,
Pero el gran tema hoy por hoy yo creo que es la precarización, ¿no? Lamentablemente, o sea, muy pocos de los periodistas que participan del taller están hoy por hoy en relación, por ejemplo, de dependencia con un contrato, ¿no? Con seguridad social, un contrato en blanco a largo plazo, ¿no? Es una industria completamente precarizada, o sea, donde se trabaja freelance o en negro, entregando boletas, ¿no? Facturas, no sé exactamente cómo se dice en Perú, pero se entiende, ¿no? O sea, Sí, claro. para los chicos que estén estudiando periodismo hay que prepararse mucho, hay que tener talento, no hay que darse por vencido, pero esos trabajos de antes, digamos que uno quizá entraba a un medio y se jubilaba y tenía un contrato y un trabajo en blanco y jubilación asegurada y seguro médico, son probablemente parte del pasado, ¿no? Bueno, no solo en el periodismo, en muchísimas industrias hoy por hoy. Pero creo que esta es una generación de periodismo que tiene aparte muchísimas herramientas tecnológicas a su disposición. Mi generación no tenía, o sea, yo recién empecé en la universidad cuando está surgiendo el email, el internet. Hoy por hoy los chicos se pueden crear un blog, pueden tener su propio sitio, su propio portal, y eso me parece fabuloso. Sí, 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 Inés. Ya tenemos una primera consulta que te la voy a leer, Inés, de Claudia de la Cruz, que pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos promover el periodismo científico de manera eficiente para que se le dé más importancia que los temas más buscados como el fútbol? Ok. Es una buena pregunta, no sé si tengo la respuesta. Por un lado, inevitablemente el fútbol, las noticias de espectáculo generan una cosa que el periodismo científico no genera, que es una pasión, o sea, a mí yo también leo, si se separó, no sé, Angelina Jolie de Brad Pitt, también hago clic, por supuesto, y es muy difícil competir frente a una nota de salud, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que se pueden hacer cosas buenas, hay lectores para todos los gustos, tiene que estar para mí una nota bien reporteada, pensada en el lector, que cuente digamos, lo que está pasando en ese momento en el país, que tenga buenas fuentes. Yo creo que no todo está perdido. Todavía el periodismo científico puede demostrar interés y esta pandemia me parece que lo ha demostrado, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. A ver, Ashley nos pregunta, ¿de qué manera podemos combatir la desinformación? A ver, muchas maneras. ¿Qué pasa? O sea, cuando a veces se dice, no sé si es verdad, pero por las dudas lo comparto, ¿no? Para mí es al revés. No sé si es verdad, entonces por las dudas no lo comparto. Creo que, o sea, nosotros como periodistas o como estudiantes de periodismo nos tenemos que diferenciar de nuestro vecino o de nuestra tía, de nuestra madre que está por ahí con un teléfono, con WhatsApp y reenvía los memes y noticias y no le interesa chequear de manera independiente si esa noticia es verdadera o si ese tweet es realmente preciso. Nosotros como periodistas me parece que tenemos que tomarnos por ahí un segundo y tratar de hacer un chequeo de esa información. A veces vamos a hacer los aguafiestas, ¿no? Porque a la gente hoy por hoy no le gusta que tú le digas, no, pero eso, oye, eso no es verdad, eso es un mito, porque quizá prevalece más lo verosímil por sobre lo verdadero, ¿no? Es como, bueno, no es verdad, pero podría serlo y es divertido y refuerza mi sistema de creencias, ¿no? O sea, si es una noticia con la que yo estoy de acuerdo o es una noticia que critica a un político que a mí no me gusta, vamos a tener más tendencia a compartirla, ¿no? Pero nosotros como periodistas me parece que tenemos la obligación de chequear si esa noticia es verdadera. Como, bueno, hoy por hoy hay muchísimos sitios que hacen fact-checking, Perú estoy segura tiene los suyos, les mencionaba antes varias herramientas que además son gratuitas, de búsqueda de imagen reversa, si no las conocen, googleen o Javier se las puede seguro comentar si es su profe, herramientas de geolocalización que nos permiten ver si un video o una fotografía realmente fue tomada donde se dijo que fue tomada. Hay variedad de herramientas hoy por hoy, como les decía, gratuitas, que pueden ayudar a combatir la desinformación. Sí, sí, justo para comentarles que justo me llamó María Luisa, parece que en Ciudad de México se ha ido el internet, el Facebook, el WhatsApp, todo.
No. Qué locura esta semana entre la caída de WhatsApp y Facebook ayer Sí, y... sí. Me acaba de llamar María Luisa que Ok. no tiene cómo entrar. Entonces Bueno, mala va a suerte. intentar volver. A ver, Laura Luján nos hace otra pregunta, si te parece, Ine. ¿Cree usted que existe un público sectorizado en el periodismo científico? Los términos que usa la ciencia no son tan comunes. Sin embargo, mientras buscamos la manera de llegar al público o traducir el léxico, nos quedamos sin noticia y sin público. Bueno, uno de los desafíos del buen periodismo de salud es tratar de simplificar la jerga, ¿no? No siempre es fácil, pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo y depende, siempre habrá medios, por supuesto, más sectorizados, ¿no? Nichos. María Luisa trabaja para, ¿no?, un área de la UNAM bien específica que seguro tiene un público más bien determinado, pero creo que los medios generalistas, los portales, los diarios pueden hacer buen periodismo de salud. Se trata de encontrar aquellos temas que realmente interesen a la gente y tratar de saber contarlo, ojalá con palabras simples, y creo que es perfectamente posible, sí. Sí, Alejandra nos hace también, Ine, otra pregunta. ¿Cómo fue tu reacción al adaptarte a la nueva normalidad? ¿Cómo pudiste manejarlo, ¿no? ¿Cómo pudiste manejar tu ejercicio periodístico o transferirlo a este encierro en el que estamos viviendo? No fue fácil, hubo días mejores que otros, como todos supongo. De repente descubrir esta virtualidad, el Zoom, y aprender. Acá está María Luisa de vuelta. Quizás se pierde, ¿no?, el contacto físico, el contacto presencial, pero también resultó a veces esto una herramienta para capacitarse, para conectarse a seminarios en cualquier lugar del mundo, para poder entrevistar a científicos. Entonces ahí estamos navegando, todavía sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Sí, sí, quizás la última pregunta se la podemos trasladar también a María Luisa para empalmarnos. María Luisa, una estudiante pregunta, ¿cómo fue tu transición al adaptarte a la nueva normalidad, ¿no? Al teletrabajo, a estar siempre en casa? ¿Cómo periodísticamente te adaptaste a este nuevo contexto? Bueno, yo he de contarles que desde antes de la pandemia yo ya trabajaba mayormente en casa. Como yo trabajo para un portal, entonces mi función y tengo determinada entrega de notas mensuales, entonces yo nada más tengo que ir a la universidad, contacto las entrevistas, bueno, me explico. Primero tenemos una junta editorial y en esa junta editorial decidimos los meses que se van a publicar, los temas que se van a publicar en ese mes en el portal. Entonces ya cuando ya me asignan mis temas, yo ya sé exactamente a qué investigador tengo que buscar, cómo lo tengo que contactar, y eso yo ya lo hacía desde antes de la pandemia, desde casa. Entonces, cuando llegó la pandemia, de hecho, nosotros fuimos de los pocos que no nos agarró como que tan desajustados, porque ya teníamos un trabajo 100% aquí. Además de que a mí, dentro de todo lo que me ayudó, es que la universidad también cerró completamente. Recién apenas está abriendo, no sé, yo creo que a lo mejor tendrá máximo 2 semanas. Bueno, tiene como un mes que el rector dijo que iba a volver a regresar a la universidad, pero gradualmente. Entonces tendrá como 2 semanas que apenas están regresando y de hecho todos los institutos de investigación que hay acá están ahorita cerrados, o sea, no están yendo los investigadores, está pues todavía trabajando desde casa y así es como nos estamos coordinando. Así es. A ver, hay una pregunta de Francisco Pérez García, que es profesor de Toulouse-Lautrec, profesor de periodismo también. ¿Qué tan trabajoso ha sido combatir la infodemia en este año y medio de pandemia por la COVID? ¿Qué tanto ha servido el entorno digital para luchar contra esa situación? El entorno digital ha funcionado como una espada de doble filo, ¿no? Por un lado, es la plataforma perfecta, entre comillas, para propagar noticias falsas, para, ¿no?, difundir desinformación, pero al mismo tiempo podemos tomar a la tecnología como aliada y usar estas herramientas que les contaba para ayudar a combatir la desinformación, ¿no? Como siempre, la tecnología tiene este doble rol, ¿no?
Bueno, además también, aunado a esto, que con los medios digitales la información ha viajado, pero velozmente, ¿no? Entonces, ahorita también eso ha sido algo de lo que ha ayudado a esta infodemia, que es muy rápido. La información se transmite de una manera muy, muy veloz. Entonces, bueno, la manera en que podemos combatirla, pues es con información veraz. Nosotros acá, pues buscar las fuentes más confiables. Yo creo que llega un momento que como periodista tú también ya vas identificando esas fuentes confiables, esas universidades, esos institutos, esas farmacéuticas, pero también empiezas a tener como el criterio de no creer en todo lo que te dicen y empiezas a dudar y a buscar 2, 3 fuentes. Entonces eso también ya lo vas tú como, con el tiempo ya lo vas como teniendo como periodista. Yo quería añadir que si no hubiera sido por la virtualidad no las hubiera conocido, porque un poco complicado que la Fundación Reuters haga un taller en el que movamos periodistas para otro país. Se hacían, antes de la pandemia, es así, nos juntábamos en México o en Lima Sí, claro, y sí, venían claro. periodistas Bueno, de toda yo he llevado Ojalá un taller volveremos. con peruanos, ¿no? Con peruanos, Ajá. pero bueno, eso, ¿no? A ver, entonces, hay otra pregunta aquí. ¿Es posible que los medios puedan brindar información positiva sobre nuestra coyuntura actual? No entiendo el resto que dice, sobre todo en un país como el Perú, entiendo, ¿no? Donde el gobierno pretende tener control de todo. ¿Cuál es la relación que debe tener la información respecto a la coyuntura como tan particular con la COVID, con un gobierno que intenta pues tener cierto dominio sobre la información, sobre la masificación de la información? A ver, estoy leyendo ahí la pregunta. No sé exactamente cómo es actualmente la situación en Perú, pero a nivel general diría, o sea, no sé si hay que brindar información positiva, hay que brindar información y mantenerse independiente, ¿no? O sea, no es fácil. En Latinoamérica muchas veces los gobiernos son grandes auspiciadores de los medios, los dueños de los diarios además tienen otros intereses, son dueños de otras empresas que muchas veces usan los diarios solamente como un vehículo para defender sus intereses, ¿no? Entonces, nosotros como periodistas estamos ahí un poco en el medio, pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de mantener la independencia. Bueno, y también yo agregaría buscar fuentes distintas. Por ejemplo, acá en México, bueno, tampoco sé cómo sea la situación en Perú, pero acá en México, desde que inició la pandemia, teníamos una conferencia de prensa todos los días a las 7 de la noche. Entonces era el doctor Gatell quien salía a dar la información de cómo avanzaba COVID en México, y ya después cuando empezaron a llegar vacunas, cómo iba a ser todo el proceso de vacunación, cómo se iban a vacunar primero a personal médico, a los del ejército. Entonces, él era la voz oficial del gobierno, ni siquiera el secretario de salud, el doctor López Gatell. Entonces, pero bueno, si tú te quedabas como periodista nada más con lo que él te decía, tú podías nada más transmitir esa información. Lo importante era aquí que tú buscaras quién te dijera otras cosas, porque sí empezaron a surgir, él daba unas cifras, y empezaron a surgir científicos. De hecho en la UNAM también se empezó a crear una base de datos en donde ya se decía que las cifras del doctor López Gatell pues no estaban tan en la realidad como realmente tenían que ser, ¿no? Entonces pues sí hay que confrontar toda la información que te den, yo creo. Sí, una nueva vertiente, perdona Javier, los sitios de verificación de datos. Ellos han hecho una labor impresionante durante la pandemia. Estoy segura que el año que viene los Pulitzer y varios premios del periodismo global, muchos van a ir a los sitios de fact-checking porque han hecho una labor fundamental, derribando mitos, contrastando las declaraciones del funcionario que tú citabas en México y en tantos otros países. Esto de la conferencia diaria no era un fenómeno exclusivo de México, en muchos países al principio se daban o se hacían comparaciones con otros países y ahí estaban los periodistas diciendo, bueno, esta comparación no es válida o es equivocada, es errónea. Sí, sí, sí. En Perú también teníamos conferencias todos los días al mediodía, ¿no? A la hora del almuerzo el presidente daba conferencias todos los días, y conferencias largas de 1 a 2 horas en las cuales se explicaba largamente, y aún así siempre había
siempre quedaba esa sensación de que faltaba información, de que faltaban datos. Mantuvimos por muchos años, por muchos meses un subregistro, ¿no? Luego el gobierno mismo tuvo que rectificar, ¿no? Corregir al alza las cifras de fallecidos, de contagiados que teníamos. Fue un proceso, y en eso quisiera preguntarles, el periodismo científico, a diferencia de otras especialidades, tiene que ser neutral por naturaleza. O sea, no podría haber en el periodismo científico un aire de interpretación o de opinión, ¿verdad? Porque nos debemos pegar a la evidencia. Claro, bueno, yo creo que sí, porque el periodismo científico ante todo es periodismo. Entonces nosotros tenemos pues que ser objetivos, ¿no? Y en esa objetividad nosotros tenemos que nuestra misión en el periodismo, y es lo que lo hace diferente a la divulgación de la ciencia, es informar. Y cuando informamos tenemos que ser lo más objetivos posibles. ¿Cómo informamos? Bueno, como nos han enseñado en la escuela, a través de estas preguntas que vamos respondiendo para darle la información más precisa y más oportuna al público. Entonces sí, sí tiene que ser neutral. Ya si quisiéramos algún tipo de opinión, como sí se han dado, aquí también en México se han dado varios casos, pues obviamente están los géneros de opinión, ¿no? Como el artículo de opinión mismo. Entonces, sí, por supuesto, yo creo que sí, sí hay que ser neutral, hay que mostrar los hechos, hay que informar al público. Sí, sobre todo ético también, ¿no? Javier, Claro. agrego. El periodismo científico parece un periodismo aburrido, neutro, pero sin embargo puede estar sujeto a manipulaciones, a intereses, ¿no? Hay, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos multinacionales que mueven millones de dólares y que están desesperados por tener una cobertura positiva sobre tal medicamento, o esas noticias que vemos de tomar una aspirina al día previene los infartos. Bueno, hay que ver, ¿no? Cuando vemos esas noticias, en qué estudios están basados, quién financió ese estudio. Lo financió Bayer, que es el fabricante de la vallaspirina. Bueno, ¿no? Desconfiar, tomarlo con pinzas, siempre tener un poquito una mirada escéptica. Sí, sí, de todas maneras, la ética es transversal a todo el ejercicio de nuestra profesión, sin importar la especialidad, ¿no? Precisamente sobre esto de la ética, Claudia de la Cruz nos vuelve a preguntar, ¿cómo se puede limpiar esa mala fama que se han ganado los medios y los periodistas para volver a crear esa confianza necesaria con la sociedad para influenciar en las personas? Como, bueno, pues es que yo creo que lo mejor, lo más importante es dar una información que sí esté verificada. O sea, incluso, por ejemplo, tú como periodista científico, entrando ya en el periodismo científico, tú revisas un paper, tendrías que estar obligado a revisar el paper. Ahorita que están saliendo cada vez, COVID de verdad es una enfermedad que nos trae con información nueva todos los días, ¿no? Ahorita justo en el taller de vacunas que tomamos, nos hablaban de si podíamos combinar vacunas, era de lo último que había en esto. Entonces, todo el tiempo hay información nueva. Y tú como periodista científico sí estás obligado a leer esos papers. ¿Cómo lees un paper? Ahí también viene otra cosa, porque tampoco es un lenguaje muy, muy elevado, son muchos tecnicismos los que hay ahí, pero tú vas haciéndote como que de tus mañas, a lo mejor lees nada más la introducción, lees las conclusiones, y eso te va dando una idea de lo que es esta información. Además de que ya una vez que tú lees esa información, puedes tener siempre una fuente cercana que te pueda apoyar para ayudar a traducir prácticamente ese tipo de cosas. Entonces, la manera de que tú puedas quitarte como esa mala imagen, pues es a través de darle información verificada, real, la que es. También una de las cosas que siempre llama mucho la atención es, bueno, yo lo he visto acá en México, no sé en Perú cómo sea, pero a veces cuando tú lees los titulares de las notas son demasiado llamativos porque obviamente lo que quieren es atraer que la gente le dé clic ahí, ¿no? Y que entre esa nota. Yo les platicaba un caso ahora en el taller que a mí me pasó acá en México. El periódico El Universal es de los más importantes, es de los más grandes que hay acá. Y de repente a mí me da, a mí y a mi familia nos da COVID, y al mes de que nos da COVID, yo veo una nota que dice ahí, las personas que tuvieron COVID están propensas a morir en los próximos 6 meses. Entonces, cuando tú ves esa información, ese titular,
pues de repente sí como que te saca un poco de Y onda. alarmas, claro. Claro, y eso hace que la gente sí desconfíe. Y estamos hablando del Universal. No estamos, bueno, acá hacemos burla con un sitio que se llama el Rincón del Vago, pero no estamos hablando del Rincón del Vago, estamos hablando del Universal, ¿no? Entonces, que ahí sí la gente lo lee un montón, que compra el periódico. Entonces, pues, siendo más, lo más, teniendo la información más veraz, es la manera en la que podemos ganar un poco terreno por ahí. Ine. Sí, coincido con María Luisa, es volver a las bases, ¿no? Aplicar el rigor y ustedes como estudiantes leer sitios que consideren confiables, empezar a seguir firmas. Yo me acuerdo cuando era estudiante, leía los diarios y me fijaba las firmas y seguía a esos periodistas, ¿no? No sé si ustedes ya lo hacen. Bueno, yo leía el diario, ¿no? Cosa que por ahí ya no se hace, pero ahora pasa mucho que si no es el diario, los portales, porque me encuentro a veces con estudiantes de periodismo que no leen los diarios o que no leen las noticias. Y para mí eso es un error. O sea, si ustedes quieren ser periodistas, tienen que empezar por leer buenos medios, buena información. En Latinoamérica hay hoy por hoy muchos medios que están haciendo buena información, muchos medios nuevos, identifíquenlos en sus países, háganse unas listas, empiecen a seguir por Twitter. Y creo que esa es una buena forma de empezar a consumir buena información. Eso, sí. A ver, vamos corriendo, chicas, porque hay muchas preguntas y la idea es aterrizarlas todas. A ver, ahora los medios se enfrentan a audiencias muy informadas, que consultan fuentes primarias inclusive, nos dice María Monteverde. ¿Qué implica eso para la labor periodística? No, pues yo creo que sí es un gran reto, es algo de lo que, no sé si eso sea lo que también llaman el periodismo ciudadano, ¿no? Que ahorita ya está muy involucrado en toda esta cuestión. Sí es un gran reto. Nosotros sí no lo hemos planteado en las mesas editoriales que tenemos, porque ahorita tú ya es muy fácil, cuando tú vas a decir, yo quiero hablar sobre vacunas, ¿qué nuevo de vacunas? Porque tú pones vacunas en Google y te aparecen muchas páginas. Entonces ya la gente tiene mucho de dónde informarse, incluso entrar a los mismos institutos de investigación. Entonces sí es un reto que tú plantees a partir de qué lado quieres tratar esa información para poder tú dar algo nuevo, algo distinto y no sé, también un poco el formato en el que lo plantees, si es una infografía, si es una nota, que eso también te ayuda mucho para transmitir tu información. Sí, estamos como periodistas, estamos obligados a ir más allá, a consultar nuevas fuentes y también, o sea, con la pandemia es difícil, pero hay que salir a la calle. O sea, no hay que quedarse con Twitter, con Facebook, hay que salir, observar, siempre hay tendencias nuevas, saber qué dice la gente, qué se está hablando en las calles, y eso nos puede dar ideas nuevas, ideas frescas, un panorama distinto para salir de... Porque sí, ya la pandemia lleva 1 año y medio y los temas se han ido agotando, la gente misma también está cansada, pero creo que todavía hay muchísimos temas que no se han tocado. A ver, otra pregunta que tenemos de Lourdes Ramírez. ¿Cuál es la manera más efectiva de escribir sobre la importancia del autocuidado y la prevención en un país como Honduras, que no existe cultura preventiva en ninguna de las áreas de la vida, donde se acostumbra a informar sobre violencia y sobre corrupción? Creo que esa realidad no solo es de Honduras, sino de muchos países de la región, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Mm. Creo que hay que tener en cuenta varios lineamientos cuando reporteamos sobre salud, que es por lo menos tratar de evitar, por ejemplo, causar pánico, sensaciones de pánico. Si decimos que las vacunas se van a acabar mañana, podemos provocar una estampida en los centros de vacunación de la gente, unas corridas, o lo mismo con que se acabe el alcohol en gel y entonces se generan situaciones de desabastecimiento. Hay que ser muy, muy cauto cuando informamos sobre salud, porque podemos hacer la diferencia, sin exagerar realmente, entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, mucho respeto también cuando nos toca entrevistar, por ejemplo, a víctimas o a familiares de víctimas o a personas que han experimentado el COVID. Hay que tener en cuenta la privacidad de las personas, ¿no? Hay un estigma, ahora ya no tanto, pero al principio sobre todo estaba muy estigmatizado el haber tenido COVID. Entonces hay que ser muy, 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 muy cautos. Lo mismo cuando hablamos con personal de la salud,
contextualizar, poner cómo ellos están trabajando desde el inicio de la pandemia y bueno, etcétera, ¿no? Pero también Entonces, yo creo, ajá, no, adelante, Javier. no, sigue, perdón, te corté, creo. Bueno, yo lo que pienso un poco también es que siempre hablar de prevención o tratar temas enfocados a la prevención sí es como muy complicado. Pareciera ser muy fácil, pero de hecho, por ejemplo, la prevención no es algo de lo que en lo que se enfoquen en nuestros países. Si se enfocaran en hablar más de prevención, entonces no llegaríamos a niveles altos de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? O de otras enfermedades, Sí. pero sí es muy complicado. Nosotros también nos hemos puesto el reto como de decir cómo hablamos de prevenir la obesidad. México es de los países, bueno, es el principal país con obesidad, ¿no? En América Latina, y también la obesidad infantil es muy, muy alta acá. Entonces, pero platicar a la gente parece ser que son temas que no, que por más que tú los dices, no quiere la gente entender, porque ya ahí entra la cuestión, pues, del gusto. La gente no quiere dejar de tomar Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un reto grandísimo hablar de prevención. De generar Exactamente. conciencia, sí. Sí. Exacto. Ujú. Hace poco en el Perú, nos dice Darío Delgado, hubo un proyecto de ley que indicaba la redistribución equitativa de las señales de radio y televisión. Esta podría ser una norma que viola la libertad de expresión de nosotros, los futuros periodistas y los periodistas en general. Uy, qué tema, ya excede la pandemia y el periodismo científico. Esto ya es opinión personal. Yo siempre desconfío de cualquier proyecto de los gobiernos, del gobierno de turno para regular los medios. En nombre de la libertad de expresión, lo que quiere decir es que quieren voces afines, quieren silenciar a cualquier periodista o medio crítico. Entonces yo en principio desconfío de todas esas iniciativas para regular los medios. Sí, 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 igual, coincido completamente con Inés. Siempre todos esos tipos de temas hay que tomarlos como con pincitas, porque sí se dan malas interpretaciones. Hay un principio que dice, ¿no?, que la mejor regulación de los medios es la que no hay, ¿no? Tratando siempre de que los medios se autorregulen. Ese debería ser Claro. siempre el camino. Vamos entonces a seguir leyendo preguntas porque tengo muchas preguntas aquí por hacerles. Están muy interesados los chicos. A ver, el periodismo científico se ha apoyado en esta coyuntura en el manejo de datos abiertos. Aquí en Perú hay un portal que se llama Open COVID y que ha sido usado por la prensa en general, más allá del periodismo científico. ¿Cuánto ha influido, cuánto ha beneficiado el tema de los datos abiertos, de los portales que manejan temas de datos abiertos? Para mí es fabuloso lo de los datos abiertos, es una herramienta genial para democratizar la información y hoy por hoy ya casi todos los países de Latinoamérica también tienen leyes de transparencia, no sé, en cada país se llama diferente, o ley de acceso a la información, ¿no? Los periodistas podemos pedir a las autoridades que nos gestionen ciertos documentos. No es fácil, a veces requiere paciencia, hay que saber hacer esas presentaciones para evitar que el organismo lo rechace. Pero es algo que se puede hacer y se puede acceder a información más secreta o clasificada y es genial. Uh-huh. Sí, sí, justamente. También acá en México existe este portal y de hecho hace tiempo tomábamos un curso y era justo lo que decía ahorita Inés. Sobre todo tiene que ver con hacer las preguntas correctas, porque ellos pueden tener distintos mecanismos para no contestarte lo que tú estás pidiendo. Entonces ahorita, bueno, además de los datos, como yo les comentaba hace rato, la información en sí está ahorita disponible. Todo lo que se está generando diariamente sobre COVID está abierto al público. Entonces eso también me parece una maravilla de lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay una pregunta un poquito más teórica. ¿Cómo se diferencia el periodismo científico de la divulgación científica? Bueno, María yo Luisa. creo, bueno, yo creo que una de las principales diferencias es nosotros en el periodismo científico lo que buscamos es informar y en la divulgación de la ciencia lo que se busca también es formar. Tiene una misión un poco más formativa.
Entonces también después vienen otras diferencias que ya están en las fuentes. Por ejemplo, en el periodismo científico, la fuente puede ser un instituto de investigación, una fuente gubernamental, y en la divulgación de la ciencia normalmente incluso la fuente puede ser la misma persona que está redactando el artículo, normalmente también la divulgación la hacen los científicos. Acá en México, de repente hay algunos que estudian ciencias, pero se dedican más a la divulgación. También tiene que ver la periodicidad, es otra característica que las puede diferenciar. En el periodismo científico hay que entregar una nota en cierto momento, y en la divulgación no. O también el formato, pues en el periodismo ya sabemos, en la nota, el artículo, la nota, en la entrevista, una crónica, y en la divulgación, pues normalmente es un formato como más libre. Entonces sí, pero yo creo que una de las principales es que una es más formativa, ¿no? Incluso también la divulgación de la ciencia se vive en un evento, no necesariamente en un documento escrito. Puede haber un evento, ahorita acá en divulgación de la ciencia tenemos un evento muy importante que es la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Si gustan acompañarnos, porque va a ser ahorita, desde el año pasado ha sido digital, les voy a compartir el link para que entren, y entonces a través de eso se hace divulgación de la ciencia, no nada más tiene que ser algo escrito como a veces pasa en el periodismo. ¿Ine, algo que añadir? No, Sí, perdón, me había silenciado. No, súper clara, María Luisa. Sí, ella es la maestra en Claro. en esta materia. A ver, vamos con más preguntas, que acá hay, no sé cuándo, nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche, chicas, respondiendo preguntas, creo. ¿Qué tan trabajoso ha sido combatir la infodemia este año y medio de pandemia por la COVID? ¿Qué tanto ha servido el entorno digital? Bueno, eso ya lo habríamos respondido, pero ¿qué tanto ha servido el entorno digital? ¿Qué tanto ha servido qué tanto ha costado? Yo creo que sí cuesta trabajo combatir la infodemia, pero pues obviamente, bueno, ya lo hemos venido repitiendo aquí, no hay nada mejor que la información clara y precisa, porque de repente, bueno, no sé, con los movimientos antivacunas, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahorita en el taller que nos brindó Inés y Mónica, cuando nos acompañó el doctor Romero, él decía que las causas, que cuando la gente no se quería vacunar, cuando se empezaron a vacunar es porque ya otro, el amigo, el familiar, el vecino, les dijo que ya se había vacunado y no le había pasado nada. Entonces sí cuesta trabajo, sobre todo porque las vacunas siempre, en este caso hablando específicamente de vacunas, pues es algo que siempre causa mucha controversia, no nada más la de COVID. Bueno, acá también en México, por ejemplo, cada año con la vacuna de la influenza, mucha gente no se la quiere poner, ¿no? Entonces siempre sí es un problema. Hay temas que son más específicos para este tipo de infodemia o que se prestan más para este tipo de cosas, ¿no? Y también en la ciencia, pues eso ocurre. Siempre a la hora de transmitir información científica existe el sensacionalismo. Y entonces tenemos que ver la mejor manera, yo estoy convencida, de combatir ese sensacionalismo y esa infodemia es dándole información verificada. Pero eso viene desde uno como periodista. Uno como reportero también tiene que capacitarse, tiene que leer, tiene que prepararse para poder transmitir esta información claramente. Hay una pregunta que sí creo que nos va a poner en aprietos, chicas. ¿Cómo puede evaluar la calidad del periodismo científico? ¿Cuál es la realidad del periodismo científico actualmente? Vamos a decir en América Latina, para no personalizar un país, ¿les parece? A ver, hay muchos periodismos, muchos países en América Latina. Por un lado, creo que el periodismo ha hecho una gran labor en esta pandemia en condiciones, como decíamos, muy difíciles, tanto laborales como personales. Los periodistas se han enfermado, hemos perdido familiares, se han cerrado medios, muchos han sido despedidos y aún así en condiciones difíciles han hecho un esfuerzo por llevar información a la ciudadanía. Pero por otro lado está esta infodemia y la proliferación de noticias falsas, y también creo que María Luisa decía al principio que muchos periodistas al final que cubrían otras fuentes terminaron cubriendo COVID, obligados por la noticia, y esto no siempre se ha hecho de la mejor manera, ¿no?
Pues yo lo que agregaría ahí también es cuando tú terminas de cómo evaluarlos, yo creo que es un poco complicado, pero cuando tú lees un texto y el texto cuando terminas de leerlo y responde esas preguntas que tú tenías, entonces ese texto cumplió con su cometido. Pero cuando tú terminas de leer ese texto y quedas con más dudas, o al contrario, también llega a pasar que el periodista o el reportero eh, tratan de decirte la información de cierta manera que tú sientes que te están viendo la cara, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo una de las maneras en que cuando leo un texto, un reportaje o una columna, si eso me dejó como satisfecha, para mí fue un buen texto que cumplió su cometido. Pues para mí sería como una manera. Hola. Allí en Perú me gusta mucho el sitio Salud con Lupa. Lo descubrí ahora hace un año con la pandemia y no, me gusta mucho. No sé qué opinan los peruanos de allí o tú, Javier, si lo sueles Sí, sí, por visitar. supuesto, lo conozco muy bien. Una última pregunta, chicas. Nos piden un consejo para los estudiantes de periodismo que se están inclinando en este contexto, en esta coyuntura, por el periodismo científico. Bueno, pues yo una de las primeras cosas que les diría es, pues no desesperarse, porque la ciencia, transmitir el lenguaje de la ciencia es complicado y sí lleva tiempo que uno pueda conocer términos, conocer cómo hacerlo. Entonces, yo de entrada les diría, no se desesperen, no es que uno se quiera convertir en científico, porque tampoco es eso, ¿no? Pero sí con el paso del tiempo vas adquiriendo como ese conocimiento que un día te permite hablar de astronomía, otro día te permite hablar de algo de medicina, de ingeniería, de las distintas áreas. Ahorita hablamos aquí mucho de los temas relacionados con salud, pero hay muchísimos más, ¿no? Muchísimas áreas de conocimiento. Entonces, yo les diría, no se desesperen. Si en algún momento uno va agarrando ahí, va agarrando, vayan haciéndose ustedes de sus propias fuentes, vayan agarrando esas personas a las que les puedan preguntar las dudas cuando las tengan y que sean accesibles para poderles compartir también ese conocimiento. Entonces, pues sería lo que yo podría comentarles. Ine. Sí, sí, a ver, es un camino maravilloso con muchas satisfacciones, también probablemente insatisfacciones, pero se puede y hoy por hoy, si bien como les decía al principio, el periodismo está experimentando transformaciones únicas, no sabemos si quizá en unas décadas o en un par de años van a desaparecer incluso los diarios de papel, pero es una profesión que yo la volvería a elegir y es un camino se van a divertir, digamos, muy divertido. Se van a divertir, eso no, que no quepa la menor duda, ¿no? Acá en Perú decimos no se gana, pero se goza en el periodismo. Eso, no se gana, pero se goza, exacto. No nos haremos millonarios, pero la pasamos muy bien. García Exacto. Márquez decía que es el mejor, ¿cómo es? El mejor oficio del mundo. Oficio El del mejor oficio del mundo. mundo. Sí. O la mejor manera de ser pobre también, de viajar y demás todo. Sí, sí. Sí, de verdad, chicas, yo les agradezco enormemente que se hayan tomado este tiempo para compartir con los estudiantes, han sido muy amables. En Perú se celebra el 1 de octubre, el Día del Periodista, entonces alrededor de esta fecha en Toulouse-Lautrec estamos organizando esta semana. Han sido muy amables, les mando un gran abrazo y no sé si quieren dar unas últimas palabras, unas palabras finales para todos los chicos que nos están escuchando. Agradecerte a ti, Javier, por la invitación y al Instituto Toulouse-Lautrec por organizar el evento y a todos los chicos por conectarse. Estamos a su disposición. Bueno, si les puedo compartir mi mail aquí por el chat. Cualquier cosita que necesiten vinculada con el periodismo científico de salud, aquí estamos. Mismo estoy escribiendo. Dale, Inés, mil gracias. Uh-huh. Malu. Sí, pues muchas gracias también, agradecerte a ti, agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando, las preguntas también,
pues muy contenta de estar compartiendo aquí con ustedes. Les puse ahí en el chat la liga de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades que les decía que tenemos en estos días acá en DGDC, por si quieren conectarse. Y también, pues cualquier cosa, pues por acá estamos. Saludos desde México para todos. Claro que sí, ya saben que las esperamos aquí en Perú siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas Aquí gracias. también pongo mi mail por cualquier cosa. Y el Sí. del portal Ciencia UNAM, por si nos quieren visitar. Genial, ahí estamos entonces. Siempre, bueno, yo ya te sigo, María Luisa, por todos los lados, así que estamos súper atentos. Sí, igual. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Abrazo. Muchas gracias a todos, un abrazo. Buenas noches. A los chicos que están conectados, les recuerdo que ahí está el link para que puedan acceder a las unidades extracurriculares. Y además les recuerdo que la semana del periodismo no termina. Mañana, hoy hemos tenido una charla súper interesante con María Luisa Santillán, con Inés Guzmán, que espero haya sido de su provecho. Y mañana vamos a tener a Fernando Egusquiza Peralta, ¿no? Que es periodista deportivo, con más de 20 años de experiencia en muchos medios nacionales, ¿no? Ha cubierto a Perú en eliminatorias, en la Copa América, en el Mundial, y actualmente es el jefe de informaciones en Latina Televisión. Mañana es, Emilio, corrígeme, a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, así que están todos invitados. El link, por supuesto, estará en el Facebook oficial del instituto. Sí, 9:30 de la mañana, perfecto. Ok, entonces, sin más que decir, estamos quedando. Muy buenas noches, chicos. Prosigamos con nuestras actividades académicas.